Bueno, nos ha costado un trabajo ímprobo pues contactar con el profesor, conseguir que se acerque hasta estos micrófonos de onda regional y no es un reproche, desde luego, a su persona, que siempre ha sido pues extremadamente amable y dispuesto a este encuentro, pero es que verdaderamente su vida es, en fin, sin vivir, ¿no? En un continuo paseo por ese orbe cultural al que acude pues al requerimiento de un sinfín de universidades pues para que, en fin, dé a conocer su amplio conocimiento y lo pueda difundir en esos foros tan destacados. Bueno, pero en fin, esta ventana también es importante y el profesor Jarauta pues nos va a dedicar unos instantes pues para reflexionar sobre esas cuestiones que a él preocupan y que, ya digo, traslada pues a esas mentes inquietas que hay por el mundo. Profesor, un saludo, muy buenas tardes y un ¿Qué orgullo tenerle tal? aquí, ¿eh? Placer saludarte y a pesar de las esperas, Ja, lo hemos conseguido. lo Un hemos placer. conseguido. Ojalá estemos a la altura, me refiero por este No, por humilde... favor. No, es que es un poco la cuestión primera, esa impresión, ¿no? Hacia el mundo de los intelectuales que en algunos casos pues son meros objetos decorativos, ¿no? Se recurre a ellos cuando es para halagarse personalmente, porque el pensamiento a veces crítico pues nunca agrada. Yo no sé si todo ese requerimiento que hay hacia su persona también se tiene desde el ámbito de las instituciones y aprovechamos que tenemos un intelectual de su talla pues para sacarle un poco el partido, ¿no? Y aprovechar su conocimiento en beneficio de la región. Digamos que hoy, en el proceso de construcción de una opinión pública, son muchos los instrumentos que actúan, que operan, y evidentemente nos encontramos con un mundo dominado fundamentalmente por los media, y son estos los agentes privilegiados a la hora de construir, orientar una, comillas, opinión pública que es cada vez más necesaria en una tipo de sociedad que vive aceleradamente, que sus nortes se modifican, que los criterios para navegar también bailan en una especie de danza a veces simplemente divertida, y que es necesario fundamentalmente contar con ella. Este mismo momento, hablo de un momento nacional, esas preguntas que nos hacemos todos no siempre tienen respuesta y nos sitúan en una especie de horizonte cargado de incertidumbres, donde el único consuelo intelectual es seamos dignos y construyamos dentro de lo posible el mejor de los mundos. Pero esto, como sabes, se dilata en el tiempo y como respuesta tenemos pues aquello que se llamaría lo no deseado. Sí, eso contando con el principio de que las preguntas son las adecuadas, pero en fin, no sé si esta es una cuestión, una premisa que se cumple especialmente en todos los casos. Hemos estado anhelando mayores medios de comunicación, libertad, más televisiones, peor calidad en lo que hemos tenido como respuesta. Efectivamente, pones un poco el dedo en el problema. La multiplicación de los media, el transformar los media en productos de la industria cultural y tratar la comunicación como un producto que por supuesto no solamente debe cumplir la función de orientación, que pasa a ser secundaria, sino de rentabilidad, los rankings, la visibilidad máxima, los prime time que cada uno busca, y de una forma, comillas, más cercana del espectáculo, del divertimento, hace que hoy no sepamos exactamente cuáles son los referentes a los que acudir y con los cuales pensar. Esto ha conllevado, para retomar una idea del comienzo de tu reflexión, a un auténtico naufragio del intelectual, que cada vez se ha convertido más en testigo de su propia isla y que desde ahí otea lo que podríamos llamar casi las burbujas del naufragio. Sí, bueno, ese resquicio que me presenta, quiero aprovechar para, en beneficio de Inventario y la radio, que en estos momentos pues se encuentra una vez más desahuciada. Estamos en el proceso de la internet, de la lectura no lineal, de los contenidos, no secuenciada, el prescriptor, digamos, que la radio siempre ha sido,
y que ahora pues dejamos al albur del ciudadano, ¿no? Por supuesto. Alabe usted un poquito la radio, por favor, Dios se lo pagará. No, exactamente. Yo soy digamos, veo muy poca televisión y sin embargo escucho muchísima radio. No te voy a decir cuáles son mis lugares de preferencia, pero vamos, en primer lugar la actualidad. Comienzo a escucharla a las 7 de la mañana, un día y otro, y termino también escuchando a algunos comentaristas políticos que, por cierto, pues son amigos y me gustaría, digamos, compartir, ¿no?, esas otras tertulias que no me interesan. El tertulismo se ha impuesto como, digamos, gran escenario, sino que me gusta ese tipo de opinión libre que la radio ha protegido y que en este caso me parece que a la que tenemos que estar tan agradecidos. Uh-huh. Lo que pasa es que todo eso se suma a esa polución psíquica, ¿no?, que Jean Baudrillard pues también marcaba y que ahora incluso leí hace poco en El País una reflexión de Jordi Soler en donde este pensamiento, digamos, de contaminación, incluso casi más que la propia ambiental, se está transformando en una especie de reproche, ¿no?, hacia la gente que toma la atribución pues casi de un aspecto cultural que le es ajeno, ¿no?, a una cultura diferente y se apropia de ella, ¿no? Un poco. Es complicado el ¿verdad? tema. Jordi es un buen amigo y lo sigo siempre con mucho interés, una persona, digamos, que trabaja sus opiniones y es una persona por el que tengo un gran reconocimiento. La cuestión que añadiría a lo tuyo, esta contaminación que, digamos, nos obliga, en primer lugar, produce un efecto de neutralización. En el panorama donde todo es lo mismo, digamos, hasta el acontecimiento más brutal termina por ser anecdótico y es aquello que ya decía Baudelaire, este periódico es de ayer. Estamos atrapados por esa pasión por la actualidad, esa pasión por el último acontecimiento, dice Baudelaire, por los últimos zapatos de Charol, que son los que, por ser nuevos, los últimos son los que a mí me atraen. Pero a lo mejor habría que señalar también que esto es solo el comienzo de una nueva época. Una nueva época, todos los grandes informes que se han escrito por las grandes instituciones que están interesadas en estudiar cómo será el futuro, todas ellas han planteado algo que es radical. El segmento dominante en el futuro va a ser la comunicación. Digamos, hoy las grandes inversiones, el gran control institucional, todo será communication, etcétera. Digamos, viviremos en esa infinita burbuja de informaciones y de comunicaciones. No sabremos diferenciar en la sociedad del conocimiento qué es exactamente conocimiento y qué es información. La información se convertirá en el gran mar por el que tendremos que aprender a navegar, y no solamente llevados por la inercia de las olas, sino también con el, llamaremos, la pequeña brújula intelectual que cada uno se construya y que no necesariamente tiene que ser made in China. Vamos a ir navegando en qué dirección. Esta es una cuestión fundamental que nos afecta a todos, a los que tenemos algunos años más y que los más jóvenes, con una gran gallardía, por decirlo así, entran en ese mundo y navegan como si fuese la operación más inocente que pudieran realizar. Sí, lo que pasa es que también está un poco el sentimiento de ese desencanto generalizado, esa indolencia patria, ¿no?, que de alguna manera pues acompaña todos los procesos, más en estos momentos en los que la cuestión del me gusta parece que es el elemento que preside absolutamente todas nuestras relaciones. Y no sé si verdaderamente todos los ciudadanos saben quién lleva el barco y qué barco es el que está, en este caso, haciendo la travesía. Digamos que la anomia, ya decía Max Weber, es una de las condiciones de funcionamiento de las sociedades modernas. No solamente el individuo que va por tu calle o por la mía, digamos, se ve protegido por esa anomia, ese anonimato, sino que al mismo tiempo el poder, esta es la gran cuestión, se ha transmutado y antes ya no aparece bajo el rostro que identificamos de quién es quién, sino que aparece fundamentalmente en una especie de
llamaremos sombra. Este es un tema muy de Kafka cuando se refiere en el castillo a quién es el verdadero administrador del castillo. Nunca lo sabremos. Y como por otra parte esto se relaciona con esa gran crisis de la democracia, donde nosotros antes podíamos identificar a quién referirnos, porque eran los que nos representaban, pero hoy en proceso de globalización el mundo está gobernado, comillas, gobernado por ese consejo de administración de las grandes organizaciones financieras que nosotros nunca hemos elegido. Se habla de una época postdemocrática, pero alguien también habla de un tecnofascismo que veremos cómo aparece, con qué cuerpo y con qué rostro Sí. en el teatro o en la escena del futuro. Nos lo habremos ganado en todo caso a pulso porque somos también muy cortoplacistas, ¿no? Tenemos una ¿Sí? exigencia hacia el gobierno más que de ciudadanos, de consumidores, ¿no? Estamos en continua demanda de una serie de cuestiones que nos favorecen, no somos dados a contribuir tampoco en demasía. En fin, este es el futuro que nos hemos labrado. Sí, las dificultades para representarnos el futuro, por una parte, generan en nosotros una profunda ansiedad. Somos ansiosos, por delante de nosotros pasa el tren de la época, intentamos cogerlo así en el andén de partida, pero siempre el tren va a más velocidad que nosotros. Eso nos deja frustrados si desarrollamos un síndrome que se podría llamar anxiety. Somos ansiosos, desearíamos, pero por otra parte, esa derrota, la de no poder, digamos, tomar el tren del tiempo, nos conduce vía pragmatismos de todo color a adaptarnos a las condiciones de cada momento. En esa adaptación, digamos, se negocia a la baja nuestra ansiedad y se negocia a la baja nuestra esperanza o nuestro deseo. Terminamos siendo pragmáticos, y pragmáticos quiero decir lo que tú has dicho, esa especie de actualismo feroz de decir lo que hoy y me basta. ¿Por qué pensar en mañana si es tan complicado? Entonces esto obviamente a un yo me salvo y es suficiente no es correcto políticamente, cuando lo que tenemos que plantear a la larga es un horizonte más social, más comunitario, donde allí las cartas se juegan de una manera como mucho más compleja. Un trabajo difícil de convencer porque estamos muy poco dispuestos a Muy cambiar difícil, de sí, tienes opinión y además razón. somos incrédulos porque, es decir, si alguien conociera las respuestas que el futuro nos va a ofrecer, ¿le creeríamos realmente? Esa es la cuestión, porque quizás sí que hay, digamos, algunos dibujos, uso el concepto dibujo para decir que tienen todo lo que puede tener la improvisación. La fantasía se atreve, sobre el futuro no hay ciencia, pero sí que hay extrapolaciones que podamos hacer a partir de elementos a los que concedemos el valor de ser sintomáticos. Pero más allá de eso, entre tú y yo, digamos, hay poca cosa más, digamos, tampoco hay un pensamiento, sí que hay un pensamiento que pone sobre la agenda global ciertas exigencias mínimas. Se ha conseguido, por ejemplo, que en los últimos 30 años el concepto, por ejemplo, de sostenibilidad esté ya domiciliado en todas las agendas, a pesar de que después las prácticas políticas, económicas, industriales vayan por donde puedan ir. La conferencia de París, la última al respecto, sabemos en qué términos ha sido real y ha sido eficaz. Pero sí que ocurre que entre el pensar lo que tenemos que hacer y lo que hacemos, hay siempre la misma distancia que hay entre la realidad y el deseo. Buscamos, pero terminamos siendo, digamos, resignados habitantes de la realidad. No diga eso que se le convierte entonces en un pensamiento radical, incluso, en No, fin, no, no. entregado a ese fatal. No soy pesimista No. en absoluto. Lo decía y lo pudiste leer. Me gusta esa definición que ponía
don Jorge Santayana en sus últimos años allí ya dejando Harvard y viviendo en Roma, aquella periodista bisoña que le dice, pero usted, don Jorge, ¿qué es? ¿Usted es optimista o pesimista? Dice, señorita, pero ¿cómo me hace usted a mí, a mi edad, esa especie de pregunta inocente? Por favor, escriba, pero escríbalo bien. Don Jorge Santayana es un escéptico apasionado. Yo creo absolutamente en esa pasión, ¿sabes? Una pasión en la razón, pero también entiendo que el pesimismo de la razón se puede sumar al optimismo de la voluntad. Queremos, pero a veces las historias son tan obtusas, se obstinan en negar el juego, en reconciliarnos, a veces incluso con el mal. Hoy están tomando Mosul, se bombardeará Alepo mañana. Nosotros europeos somos testigos de cargo, ni pintamos, solo podemos mandar algunos bombardeos, nada más. Somos la conciencia ya no pilota la experiencia europea moderna. Eso es dramático, además en su caso, que vive en primera persona, porque participa de esa realidad sangrienta, ¿no? En donde Siria, pues, es esa diáspora que parece que es su eterno karma, ¿no? El Pues sí, ser migrante, ¿no? Y Siria se ha convertido en una especie de zona de la muerte, la forzada huida, el forzado exilio, el forzado viaje. Las fronteras son iguales, sea de Jordania, sea de Turquía, sea el mar, navegando desde Lesbos, hacia Quíos, hacia Kos. He estado, como sabes, en este campo de refugiados durante julio, trabajando como voluntario, y me doy cuenta del drama humano que está detrás de eso que a veces consideramos solo una estadística. sí, y esa impotencia, ¿no? De verse verdaderamente, Justo, pues, justo termina siendo un síndrome donde la impotencia juega un papel muy importante, un papel súper importante, porque a fin de cuentas dice, bueno, lo volvamos a comenzar, pero termina siendo algo realmente que se cierra sobre sí mismo. sí, claro, pues usted recuerda precisamente esa República Socialista de Siria, ¿no? En un momento de verdadero Yo apogeo, ¿no? la he visitado repetidas veces. Mi hija trabajó 5 años en Amán, en Jordania. Con este motivo yo creo que hemos hecho Siria palmo a palmo. Era siempre una inmensa emoción llegar a Damasco, llegar a Alepo, recorrer Palmira, Homs, esas ciudades que pasan a ser parte de tu geografía sentimental y que ahora las ves destruidas, laminadas, cuando la gran mezquita de Damasco, construida sobre el gran templo de Júpiter que construyeron los romanos, había una especie de gesto de tolerancia entre las arquitecturas de una y de otra época, y al final pues todo destruido. Hay algo que es difícil entender. Sí, la última morada de Inarabi, ¿no? Que esto es una cosa que también nos Justamente, emparenta, ¿no? Con ese justamente mundo que parece Inarabi, que no que desconocemos y estamos ¿sí? plagados de su propio referente, ¿no? Haces bien en recordarlo porque nos implica de forma directa. Nace en Murcia y muere en Damasco, y allí está su tumba como un lugar de referencia espiritual, una peregrinación continuada al gran poeta del sufismo. Hablaba precisamente con Alfonso Carmona de esta cuestión y también de su Sí, impotencia a veces, ¿no? Como aladista, que en sí, aquella parte es un poco proscrito porque no es de los suyos, aquí es un poco un aventajado que trata de introducir una cultura ajena y en definitiva es una cuestión de sentido común, ¿no? De establecer unos criterios que sean comunes y sean válidos, pero ese sentido común es tan falto y tan difícil sí. de poner sobre la mesa, ¿no? Hay que volver a construir, digamos, nosotros pertenecemos a una tradición donde han dominado las buenas intenciones, pero nos ha resultado complicado construir las mediaciones políticas necesarias para llevarlas a cabo. Un ejemplo particular sería, por ejemplo, después de la Segunda Guerra, digamos, crecen las grandes instituciones internacionales
articuladas por Naciones Unidas como mediación política para evitar nuevos conflictos de tal gravedad. Hoy todo el mundo se puede preguntar ¿y qué? ¿Y qué hace Naciones Unidas cuando a fin de cuentas es el patio de las negociaciones entre potencias? ¿Cómo es posible que todo el conflicto de Medio Oriente esté en ese imposible entendimiento entre Rusia y Estados Unidos? ¿Cómo es posible eso? No, la Unión no hay forma de negociar eso, esa es la cuestión. Sí, y luego los actores que tenemos, en fin, para representar estas cuestiones. En alguna ocasión le he leído hablar muy poco bien de Bélgica. Bueno, tampoco te exageres. Digamos, Bélgica es un país que ha sabido, digamos, situarse en fronteras, en fronteras geopolíticas muy complicadas y que los antiguos países flamencos con un renacimiento cultural, comercial, artesanal extraordinario, terminase siendo, digamos, parte de los intereses militares y administrativos por una parte del imperio español, pero por otra parte esa frontera con Holanda tan complicada, la reacción de Valonia el otro día, tan singular como forma de resistencia. Yo tengo mi reconocimiento por los belgas, ¿sabes? No, un amigo mío había organizado su curso de doctorado allí en Historia del Arte en la Complutense y lo tituló Hechos unos belgas. Evidentemente era Ángel González y el tema eran los surrealistas belgas, que no están para nada mal, pero era como brotaban de esa manera, pero también los otros, toda la tradición de los Mondrian y demás, es que nunca se sabe dónde termina Bélgica, Sí. sobre todo si se transita el norte de la República, de monarquía, por cierto. El chocolate, Tintín, Ah, también la bueno, industria armamentística, pero en fin, no hay está de nada todo, mal, ¿eh? pero efectivamente, si algún día me permití, digamos, alguna observación de mayor carga, era porque se sabe que el 80 y tantos% de los tratados de armas, de venta o compra de armas, se firman en Bélgica. Allí, de una forma singular, los grandes contratistas han colocado sus lugares de negociación. Bueno, en todo caso, para este gran conflicto internacional parece que la llamada de Jan, ¿no? De Land, de vamos a acabar con ellos, no es la más Sí, adecuada y es un problema complejo que necesita de talento, ¿no? De mentes un poquito más formadas para entender la problemática y la eso, realidad. ese es el gran tema y me parece que es en este momento la recuperación de unos sujetos políticos que estén más allá de lo que puede llamarse el frentismo y el terminar, porque hoy se terminará con lo que hoy puede considerarse el espacio bélico al que te refieres, pero mañana aparecerán en otros lugares. Como decía Berman, se trata de los huevos de la serpiente. Ujú. Bueno, y todo esto en medio de un debate que al final termina siendo un tanto maniqueo, no sé si de manera pretenciosa o deliberada, la izquierda y la derecha siempre están en un mensaje simplista, ¿no? En un de los tuyos o de los míos, ¿no? Parece que esto es una contienda casi deportiva. Bueno, estamos acostumbrados. Ha habido una esquematización de este tipo de relaciones políticas, un mundo binario que tiene, por supuesto, una base histórica, pero que ha sido instrumentalizado de una manera tan excesiva que hace que cuando cambian las realidades, algunas de esas referencias hayan perdido sentido. En este caso, es más fácil de identificar cuál es el territorio político de la derecha liberal, porque es de alguna forma hegemónica en la organización del estatus, casi iba a decir del mundo, pero por otra parte, para la izquierda está resultando cada vez más complejo
y en este caso lo dije hace nada respecto, por ejemplo, a lo que significaría la crisis del PSOE, pero no del PSOE como tal, sino de la socialdemocracia europea, que no sabe en este momento identificar su espacio político en una transformación que la globalización por una parte y en segundo lugar la crisis que ha acentuado el empobrecimiento de una clase media y que ha licuado prácticamente el centro político. ¿Cómo hablar, cómo imaginar ese espacio político, por decirlo así, porque no podemos obviar el hecho de las votaciones de ayer y luego el Partido Socialista, por remitirme a un capítulo de la socialdemocracia europea, hoy tiene enfrente una tarea que puede resultar apasionante, pero tiene que abordarse sin sectarismo y con gran inteligencia. Sí. ¿Y cuáles son los límites, los márgenes de este debate? ¿Estamos dentro del ámbito institucional, del Estado de Derecho, o para cambiar las cosas es necesario también salirse de esa casa de referencia y buscar la calle? Ese es un debate que, en los términos que lo planteas, como sabemos, está más cerca de lo que podría ser la polémica en Podemos que dentro del PSOE. El PSOE guarda las formas en el sentido de que todavía no ha tenido ni el tiempo ni la oportunidad de definir sus espacios de intervención. Es mucho más institucional y mucho más formal. Incluso en su día todavía tenía un vínculo que fue un vínculo clásico y en el caso del PSOE español histórico que fue la relación con el sindicato. UGT y comisiones jugaron un papel. Hoy prácticamente son instituciones que han ido, digamos, perdiendo una relevancia política que tuvieron en su momento, una especie de normalización general que los ha debilitado profundamente y son instituciones políticas que hacen más bien, como decirte, que representan los derechos, pero los derechos me refiero de los trabajadores, pero que de alguna forma el juego de las negociaciones no es el de antes, ha cambiado cualitativamente. Por otra parte, ahí voy, digamos, pienso que la voz de la calle es muy importante. La reivindicación de la calle es muy importante, sobre todo si las mediaciones políticas son insuficientes. Y en ese caso hay siempre la tentación de una instrumentalización de la opinión pública en esos términos de reivindicación calle, o hay otros términos que es la de crear opinión pública que se represente democráticamente en unas posibles elecciones, unos resultados que avalen y favorezcan una reivindicación global de otro tipo de sociedad. Ujú. Lo que está claro es que desde dentro es más difícil cambiar el sistema, ¿no? Establecer nuevos modelos. Lo pienso también, digamos, desde dentro el fair play está limitado a unas negociaciones capítulo por capítulo y el sueño pienso que no se va no se va a producir. El 17 vamos a celebrar el primer centenario de la Revolución de Octubre y hay muchas formas de contar esa historia. ¿Qué significa aquel momento? ¿Qué efectos ha tenido en ese largo siglo que celebraremos el próximo año y que nos permite ver un poco qué ha sido la historia de los movimientos revolucionarios? Es un balance que en este momento resulta apasionado. Ujú. Bueno, yo no sé si al final nos quedamos siempre con las cuestiones más importantes en el tintero. No, Eh, hombre, creo que sí. hemos tratado. Hombre, hablar de ética y estética, por ejemplo, con el número uno que lo hace a nivel mundial en todos esos foros y ni mencionarlo, profesor, esto es una cosa que no tengo perdón. No, por favor, no tienes todo el perdón porque creo que hemos recorrido temas que no hace necesario ir más allá y sabes que estamos siempre prontos para tomar un café cuando quieras. Pero, digamos, tocas un tema que lo podríamos plantear de otra forma, no solo esa relación de ética y estética, sino que, digamos, he hecho referencia a ello más de una vez, a partir de los
los últimos 80, tras la caída del muro, la disolución de la Unión Soviética, ciertos cambios que se producen en las mismas sociedades postcapitalistas, digamos, aparece toda una reflexión en la cultura. Si los años 80 fueron dominados por una perspectiva estética de la cultura, se estetizó la cultura, se construyó un teorema que ha fracasado, que arte y modernidad se corresponden. Después se produce un giro ético en la cultura y sus responsabilidades ya no son estéticas, sino que buscan, digamos, producir una conciencia crítica, algo que necesitamos hoy más urgentemente que nunca, que nos permita por lo menos entender lo que acontece y luego, digamos, proyectar sobre el presente un futuro que no sea, digamos, contra la humanidad. Hay que pensar siempre con un concepto fuerte de humanidad. Es importante tenerlo en cuenta. Una voz tan necesaria como comprensible, a pesar de que siempre se le ha atribuido ese componente jarautí, que es una cosa que yo creo que es un valor, ¿no? No sabría, nunca he sabido qué querían decir. Yo lo entendí como una caricatura y otras veces No, no, no. como un gesto de afecto. Claro. No puedo improvisar de otra forma. Bueno, usted sabe que el arte necesita de términos, de definiciones que son Bueno, yo propias, ¿no? busco explicar las cosas. A mí me toca viajar de un sitio para otro, digamos, y a veces conceptos que los he domiciliado en una lengua, en un campo semántico, pues pasan ya a mi conversación de esa manera. Tampoco pongo filtros ni correctivos como tu computer puede tenerlo, ¿sabes? Profesor, ha sido un gran placer y un Soy orgullo yo para un nosotros. grandísimo placer y perdona que lo hayamos dicho así un poco a distancia, pero me tiene siempre para cualquier cosa a vuestra disposición y os felicito porque sigo Onda Regional y os escucho. Muchísimas gracias, profesor. Haremos uso de ese derecho, ¿eh? Para cualquier cosa, un fuerte abrazo, ya sabes, y un placer inmenso estar con vosotros. ¿No? Estamos en continua demanda de una serie de cuestiones que nos favorecen, no somos dados a contribuir tampoco en demasía. En fin, este es el futuro que nos hemos labrado. Sí, las dificultades para representarnos el futuro, por una parte, generan en nosotros una profunda ansiedad. Somos ansiosos, por delante de nosotros pasa el tren de la época, intentamos cogerlo así en el andén de partida, pero siempre el tren va a más velocidad que nosotros. Eso nos deja frustrados si desarrollamos un síndrome que se podría llamar anxiety. Somos ansiosos, desearíamos, pero por otra parte, esa derrota, la de no poder, digamos, tomar el tren del tiempo, nos conduce vía pragmatismos de todo color a adaptarnos a las condiciones de cada momento. En esa adaptación, digamos, se negocia a la baja nuestra ansiedad y se negocia a la baja nuestra esperanza o nuestro deseo. Terminamos siendo pragmáticos, y pragmáticos quiero decir lo que tú has dicho, esa especie de actualismo feroz de decir lo que hoy y me basta. ¿Por qué pensar en mañana si es tan complicado? Entonces esto obviamente a un yo me salvo y es suficiente no es correcto políticamente cuando lo que tenemos que plantear a la larga es un horizonte más social, más comunitario, donde allí las cartas se juegan de una manera como mucho más compleja. Un trabajo difícil de convencer porque estamos muy poco dispuestos a Muy cambiar difícil, de sí, tienes opinión y además razón. somos incrédulos porque, quiero decir, si alguien conociera las respuestas que el futuro nos va a ofrecer, ¿le creeríamos realmente? Esa es la cuestión, porque quizás sí que hay, digamos, algunos dibujos, uso el concepto dibujo para decir que tienen todo lo que puede tener la improvisación. La fantasía se atreve, sobre el futuro no hay ciencia, pero sí que hay extrapolaciones que podamos hacer a partir de elementos a los que concedemos el valor de ser sintomáticos. Pero más allá de eso, entre tú y yo, digamos, hay poca cosa más, digamos, tampoco hay un pensamiento
sí que hay un pensamiento que pone sobre la agenda global ciertas exigencias mínimas. Se ha conseguido, por ejemplo, que en los últimos 30 años el concepto, por ejemplo, de sostenibilidad esté ya domiciliado en todas las agendas, a pesar de que después las prácticas políticas, económicas, industriales vayan por donde puedan ir. La conferencia de París, la última, el rastras de eso que a veces consideramos solo una estadística. Sí. Y esa impotencia, ¿no? De verse verdaderamente, Justo, pues, justo termina siendo un síndrome donde la impotencia juega un papel muy importante, un papel súper importante, porque a fin de cuentas dice, bueno, lo volvamos a comenzar, pero termina siendo algo realmente que se cierra sobre sí mismo. sí, claro, pues usted recuerda precisamente esa República Socialista de Siria, ¿no? En un momento de verdadero Yo apogeo, ¿no? la he visitado repetidas veces. Mi hija trabajó 5 años en Amán, en Jordania. Con este motivo yo creo que hemos hecho Siria palmo a palmo. Era siempre una inmensa emoción llegar a Damasco, llegar a Alepo, recorrer Palmira, Homs, esas ciudades que pasan a ser parte de tu geografía sentimental y que ahora las ves destruidas, laminadas, cuando la gran mezquita de Damasco, construida sobre el gran templo de Júpiter que construyeron los romanos, había una especie de gesto de tolerancia entre las arquitecturas de una y de otra época, y al final pues todo destruido. Hay algo que es difícil entender. Sí, la última morada de Inarabi, ¿no? Que esto es una cosa que también nos Justamente, emparenta, ¿no? Con ese justamente, mundo que parece Inarabi, que no que desconocemos y estamos ¿sí? plagados de su propio referente, ¿no? Haces bien en recordarlo porque nos implica de forma directa. Nace en Murcia y muere en Damasco, y ahí está su tumba como un lugar de referencia espiritual, una peregrinación continuada al gran poeta del sufismo. Ujú. Hablaba precisamente con Alfonso Carmona de esta cuestión y también de su Sí, impotencia a veces, ¿no? Como aladista, que en sí, aquella parte es un poco proscrito porque no es de los suyos, aquí es un poco un aventajado que trata de introducir una cultura ajena y en definitiva es una cuestión de sentido común, ¿no? De establecer unos criterios que sean comunes y sean válidos, pero ese sentido común es tan falto y tan difícil sí. de poner sobre la mesa, ¿no? Hay que volver a construir, digamos, nosotros pertenecemos a una tradición donde han dominado las buenas intenciones, pero nos ha resultado complicado construir las mediaciones políticas necesarias para llevarlas a cabo. Un ejemplo particular sería, por ejemplo, después de la Segunda Guerra, digamos, crecen las grandes instituciones internacionales articuladas por Naciones Unidas como mediación política para evitar nuevos conflictos de tal gravedad. Hoy todo el mundo se puede preguntar ¿y qué? ¿Y qué hace Naciones Unidas cuando a fin de cuentas es el patio de las negociaciones entre potencias? ¿Cómo es posible que todo el la experiencia europea moderna? Eso es dramático, además en su caso, que vive en primera persona, porque participa de esa realidad sangrienta, ¿no? En donde Siria, pues es esa diáspora que parece que es su eterno karma, ¿no? El Pues sí. ser migrante, ¿no? Y Siria se ha convertido en una especie de zona de la muerte, la forzada huida, el forzado exilio, el forzado viaje. Las fronteras son iguales, sea de Jordania, sea de Turquía, sea el mar, navegando desde Lesbos, hacia Quíos, hacia Kos. He estado, como sabes, en este campo de refugiados durante julio, trabajando como voluntario, y me doy cuenta del drama humano que está detrás de eso que a veces consideramos solo una estadística. sí, y esa impotencia, ¿no? De verse verdaderamente, Justo, pues, justo termina siendo un síndrome donde la impotencia juega un papel muy importante, un papel súper importante, porque a fin de cuentas dice, bueno, lo volvamos a comenzar, pero termina siendo algo realmente que se cierra sobre sí mismo.
Sí, claro, pues usted recuerda precisamente esa República Socialista de Siria, ¿no? En un momento de Yo, verdadero yo apogeo, ¿no? la he visitado repetidas veces. Mi hija trabajó 5 años en Amán, en Jordania. Con este motivo yo creo que hemos hecho Siria palmo a palmo. Era siempre una inmensa emoción llegar a Damasco, llegar a Alepo, recorrer Palmira, Homs, esas ciudades que pasan a ser parte de tu geografía sentimental y que ahora las ves destruidas, laminadas, cuando la gran mezquita de Damasco, construida sobre el gran templo de Júpiter que construyeron los romanos, había una especie de gesto de tolerancia entre las arquitecturas de una y de otra época, y al final pues todo destruido. Hay algo que es difícil entender. Sí, la última morada de Inarabi, ¿no? Que esto es una cosa que también nos Justamente, emparenta, ¿no? Con ese justamente mundo que parece Inarabi, que no que desconocemos y estamos ¿sí? plagados de su propio referente, ¿no? Haces bien en recordarlo porque nos implica de forma directa. Nace en Murcia y muere en Damasco, y allí está su tumba como un lugar de referencia espiritual, una peregrinación continuada al gran poeta del sufismo. Ujú. Hablaba precisamente con Alfonso Carmona de esta cuestión y también de su Sí, impotencia a veces, ¿no? Como aladista, que en sí. aquella parte es un poco proscrito porque no es de los suyos, aquí es un poco un aventajado que trata de introducir una cultura ajena y en definitiva es una cuestión de sentido común, ¿no? De establecer unos criterios que sean Quién, sino que aparece fundamentalmente en una especie de, eh, llamaremos sombra. Este es un tema muy de Kafka cuando se refiere en el castillo a quién es el verdadero administrador del castillo. Nunca lo sabremos. Y como por otra parte esto se relaciona con esa gran crisis de la democracia, donde nosotros antes podíamos identificar a quién referirnos porque eran los que nos representaban, pero hoy en proceso de globalización el mundo está gobernado, comillas, gobernado por ese consejo de administración de las grandes organizaciones financieras que nosotros nunca hemos elegido. Se habla de una época postdemocrática, pero alguien también habla de un tecnofascismo que veremos cómo aparece, con qué cuerpo y con qué rostro Sí. en el teatro o en la escena del futuro. Nos lo habremos ganado en todo caso a pulso porque somos también muy cortoplacistas, ¿no? Tenemos una ¿Sí? exigencia hacia el gobierno más que de ciudadanos, de consumidores, ¿no? Estamos en continua demanda de una serie de cuestiones que nos favorecen, no somos dados a contribuir tampoco en demasía. En fin, este es el futuro que nos hemos labrado. Sí, las dificultades para representarnos el futuro, por una parte, generan en nosotros una profunda ansiedad. Somos ansiosos, por delante de nosotros pasa el tren de la época, intentamos cogerlo así en el andén de partida, pero siempre el tren va a más velocidad que nosotros. Eso nos deja frustrados si desarrollamos un síndrome que se podría llamar anxiety. Somos ansiosos, desearíamos, pero por otra parte, esa derrota, la de no poder, digamos, tomar el tren del tiempo, nos conduce vía pragmatismos de todo color a adaptarnos a las condiciones de cada momento. En esa adaptación, digamos, se negocia a la baja nuestra ansiedad y se negocia a la baja nuestra esperanza o nuestro deseo. Terminamos siendo pragmáticos, y pragmáticos quiero decir lo que tú has dicho, esa especie de actualismo feroz de decir lo que hoy y me basta. ¿Por qué pensar en mañana si es tan complicado? Entonces esto, obviamente, a un yo me salvo y es suficiente, no es correcto políticamente, cuando lo que tenemos que plantear a la larga es un horizonte más social, más comunitario,
donde allí las cartas se juegan de una manera como mucho más compleja. Un trabajo difícil de convencer porque estamos muy poco dispuestos a Muy cambiar. difícil tener la improvisación. La fantasía se atreve, sobre el futuro no hay ciencia, pero sí que hay extrapolaciones que podamos hacer a partir de elementos a los que concedemos el valor de ser sintomáticos. Pero más allá de eso, entre tú y yo, digamos, hay poca cosa más, digamos, tampoco hay un pensamiento, sí que hay un pensamiento que pone sobre la agenda global ciertas exigencias mínimas. Se ha conseguido, por ejemplo, que en los últimos 30 años el concepto, por ejemplo, de sostenibilidad esté ya domiciliado en todas las agendas, a pesar de que después las prácticas políticas, económicas, industriales vayan por donde puedan ir. La conferencia de París, la última al respecto, sabemos en qué términos ha sido real y ha sido eficaz. Pero sí que ocurre que entre el pensar lo que tenemos que hacer y lo que hacemos, hay siempre la misma distancia que hay entre la realidad y el deseo. Buscamos, pero terminamos siendo, digamos, resignados habitantes de la realidad. No diga eso, que se le convierte entonces en un pensamiento radical, incluso, en fin, No. entregado a ese fatal. No soy pesimista No. en absoluto. Lo decía y lo pudiste leer. Me gusta esa definición que ponía don Jorge Santayana en sus últimos años allí, ya dejando Harvard y viviendo en Roma, aquella periodista bisoña que le dice: pero usted, don Jorge, ¿qué es? ¿Usted es optimista o pesimista? Dice: señorita, pero ¿cómo me hace usted a mí, a mi edad, esa especie de pregunta inocente? Por favor, escriba, pero escríbalo bien. Don Jorge Santayana es un escéptico apasionado. Yo creo absolutamente en esa pasión, ¿sabes? Una pasión en la razón, pero también entiendo que el pesimismo de la razón se puede sumar al optimismo de la voluntad. Queremos, pero a veces las historias son tan obtusas, se obstinan en negar el juego, en reconciliarnos, a veces incluso con el mal. Hoy están tomando Mosul, se bombardeará Alepo mañana. Nosotros europeos somos testigos de cargo, ni pintamos, solo podemos mandar algunos bombardeos, nada más. Somos la conciencia, ya no pilota la experiencia europea moderna. Eso es dramático, además en su caso, que vive en primera persona, porque participa de esa realidad sangrienta, ¿no? En donde Siria pues es esa diáspora que parece que es su eterno, propia de ella, ¿no? Un poco, Es complicado el ¿verdad? tema. Jordi es un buen amigo y lo sigo siempre con mucho interés. Una persona, digamos, que trabaja sus opiniones y es una persona por el que tengo un gran reconocimiento. La cuestión que añadiría a lo tuyo, esta contaminación que, digamos, nos obliga, en primer lugar, produce un efecto de neutralización. En el panorama donde todo es lo mismo, digamos, hasta el acontecimiento más brutal termina por ser anecdótico, y es aquello que ya decía Baudelaire: este periódico es de ayer. Estamos atrapados por esa pasión por la actualidad, esa pasión por el último acontecimiento, dice Baudelaire, por los últimos zapatos de Charol, que son los que, por ser nuevos, los últimos son los que a mí me atraen. Pero a lo mejor habría que señalar también que esto es solo el comienzo de una nueva época. Una nueva época. Todos los grandes informes que se han escrito por las grandes instituciones que están interesadas en estudiar cómo será el futuro, todas ellas han planteado algo que es radical. El segmento dominante en el futuro va a ser la comunicación. Digamos, hoy las grandes inversiones, el gran control institucional, todo será communication, etcétera. Digamos, viviremos en esa infinita burbuja de informaciones y de comunicaciones. No sabremos diferenciar en la sociedad del conocimiento qué es exactamente conocimiento y qué es información. La información se convertirá en el gran mar
por el que tendremos que aprender a navegar, y no solamente llevados por la inercia de las olas, sino también con el, llamaremos, la pequeña brújula intelectual que cada uno se construya y que no necesariamente tiene que ser made in China. Vamos a ir navegando en qué dirección. Esta es una cuestión fundamental que nos afecta a todos, a los que tenemos algunos años más y que los más jóvenes, con una gran gallardía, por decirlo así, entran en ese mundo y navegan como si fuese la operación más inocente que pudieran realizar. Sí, lo que pasa es que también está un poco el sentimiento de ese desencanto generalizado, esa indolencia patria, ¿no? Que de alguna manera pues acompaña todos los procesos, más en estos momentos en los que la cuestión del me gusta parece que es el elemento que preside absolutamente todas nuestras relaciones. Y no sé si verdaderamente todos los ciudadanos saben quién lleva el barco y qué barco es el que está, en este caso, haciendo la travesía. Digamos que la anomia, ya decía Max Weber, es una de las condiciones de funcionamiento de las sociedades modernas, no solamente De sentido común, ¿no? De establecer unos criterios que sean comunes y sean válidos, pero ese sentido común es tan falto y tan difícil sí. de poner sobre la mesa, ¿no? Hay que volver a construir, digamos, nosotros pertenecemos a una tradición donde han dominado las buenas intenciones, pero nos ha resultado complicado construir las mediaciones políticas necesarias para llevarlas a cabo. Un ejemplo particular sería, por ejemplo, después de la Segunda Guerra, digamos, crecen las grandes instituciones internacionales articuladas por Naciones Unidas como mediación política para evitar nuevos conflictos de tal gravedad. Hoy todo el mundo se puede preguntar ¿y qué? ¿Y qué hace Naciones Unidas cuando a fin de cuentas es el patio de las negociaciones entre potencias? ¿Cómo es posible que todo el conflicto de Medio Oriente esté en ese imposible entendimiento entre Rusia y Estados Unidos? ¿Cómo es posible eso? No, la Unión no hay forma de negociar eso, esa es la cuestión. Sí, y luego los actores que tenemos, en fin, para representar estas cuestiones. En alguna ocasión le he leído hablar muy poco bien de Bélgica. Bueno, tampoco te exageres. Digamos, Bélgica es un país que ha sabido, digamos, situarse en fronteras, en fronteras geopolíticas muy complicadas y que los antiguos países flamencos con un renacimiento cultural, comercial, artesanal extraordinario, terminase siendo, digamos, parte de los intereses militares y administrativos, por una parte del Imperio español, pero por otra parte esa frontera con Holanda tan complicada, la reacción de Valonia el otro día, tan singular como forma de resistencia. Yo tengo mi reconocimiento por los belgas, ¿sabes? No, un amigo mío había organizado su curso de doctorado allí en Historia del Arte en la Complutense y lo tituló Hechos unos belgas. Evidentemente era Ángel González y el tema eran los surrealistas belgas, que no están para nada mal, pero era como brotaban de esa manera, pero también los otros, toda la tradición de los Mondrian y demás, es que nunca se sabe dónde termina Bélgica, Sí. sobre todo si se transita el norte de la República, de monarquía, por cierto. El chocolate, Tintín, también la Bueno, industria armamentística, pero en fin, no